Hola a todos y todas, buenos días. Ayer después de unas horitas llegamos a Fuengirola, donde pasamos la noche y ya la estamos abandonando. La verdad es que es muy majos los marineros. Los marineros súper bien, nos ayudaron a atracar, Sí. estuvieron interesados en nuestra historia ayer. Muy majos. Y luego pues dejamos el barco aparloado al muelle de espera. De hecho nos lo dejaron poner donde el ferry llega cada mañana, por eso nos dijeron que antes de las 10 nos teníamos que ir, porque llegaba el ferry. Así que nada, muy bien, porque fue muy fácil atracar. Además estuvo Nano ahí presente, como siempre. Sí, vino para darnos unas cosas que le habíamos pedido que comprara. Sí. Y lo hemos convencido para que se venga a cruzar el estrecho de Gibraltar con nosotros. Sí, llega esta noche, nosotros pasaremos la noche en la línea, en el puerto de la Alcaidesa. Saldremos mañana por la mañana, muy pronto, porque la marea está en el punto más bajo sobre las 9 de la mañana y entonces es cuando se supone que ya tienes que estar cruzando, porque del punto más bajo hasta la mitad de la subida es cuando tienes que cruzar para que la corriente te ayude, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, sentido oeste. Entonces pues eso haremos, el plan es mañana cruzar y esta noche pues pasarla con Nano ya para salir muy pronto por la mañana. Y nada, hemos recargado agua, que siempre es una de mis mayores preocupaciones, pero la verdad es que con 1 tonelada de agua hemos ido sobrados, pero súper bien, porque repostamos en Cagliari, hemos sido 6 durante mucho rato. Ayer llegamos a puerto con 400 litros, o sea que hemos gastado 600 desde Cagliari, imagínate, ¿no? Y además, habiendo puesto un filtro que, bueno, filtra un poco las impurezas del agua del tanque para poder beberla. Entonces hemos estado bebiendo también de esta agua y rellenando botellas desde Cagliari, de hecho. Y nada, que ahora nos quedan aún unas 8 horas aproximadamente para llegar a Gibraltar. Sí. Y poco más, no hay viento. No hay viento. La verdad es que pasamos de desear que hubiera menos viento a no tener ninguno y desear que haya un poco, ¿no? Porque Sí. al final tanto motor tampoco, Sí, tampoco bueno. es la gracia, ¿no? Ya, pero bueno, seguimos vivos, sobreviviendo. Sí. Vamos. Luego. We are in Gibraltar. Estamos en Gibraltar. Aquí hay ingleses y hay españoles y se llevan bien. Buenos días por la mañana desde la línea de la Concepción. Aquí estamos, aquí hemos dormido. Llegamos ayer por la tarde-noche. El momento de atraque fue un poco así raro. Yo no tengo experiencia atracando, es mi segunda vez que lo hago y me pongo nerviosa. Y claro, atracar aquí era la primera vez que lo hacíamos también. Y pues tuvimos un momento de, no de estrés, pero nos tuvieron que ayudar bastante, la verdad. Pero bueno, ya está, todo se aprende, ¿no? Ayer recogimos a Nano. ¿Dónde Otra está? vez a World War, que llegué a hacerles la cena, ahora el desayuno, no sleeping. Qué mentiroso, lo hemos dejado dormir todo lo que ha querido. Bueno, ya estamos aquí, en un ratito salimos hacia el estrecho. Y bien. Ah, y ayer por la noche que fuimos a comprar, antes de que nos cerraran todo, nos dimos cuenta que estaban en feria. Entonces estuvimos ahí un ratito. La verdad es que por aquí el sur tiene mucho arte y nos lo pasamos muy bien. Pero bueno, volvimos prontito a casa al barco, porque nos teníamos que despertar de pronto. Y poco más. Señor, Hola. ¿qué nos tienes que decir? Mira, ahora vamos a mirar, hemos encontrado una web que está muy bien, donde salen las mareas, la predicción de mareas en un mapa. Entonces, pues nada, te dice según la hora
para dónde van a ir las corrientes, ¿no? Y vamos a ver si podemos abrirlo con el ordenador, porque con el móvil como que las flechas no quedan muy claras y no sirve de nada entonces. Así que vamos ahora a ver si conseguimos abrirlo con el ordenador. Y luego vamos a ir a repostar en Gibraltar, porque la gasolina allí es bastante más barata. Ayer llamé, lo que pasa es que llegamos demasiado tarde y estaba cerrado, pero conseguí que me dieran el precio, 1,49 para el diésel, que no está nada mal comparado con aquí, que valen pues 2 y pico, ¿sabes? El litro. Entonces vamos a intentar otra vez antes de ya poner rumbo al estrecho. Y ese es el plan de hoy, cruzar el estrecho con nuestro gran amigo Nano, Work. La pela es la pela, amigo. Y nada, pues ahora lo seguimos contando. Esto está Vale, apagado. amigos. No deberías barras paseadora. Bueno amigos, estamos en Gibraltar repostando porque está más barato. Para tus 2 garrafas, pendiente. Se está parando un catamarán de red. Mi catamarán. 190. Ahora sí que está ahí. És un llarg, De fet, la major hauríem de poder obrir més, potser ho hem de fer a mà. Es que aquí está muy racheado aquí. De verdad no tienes que tener ninguna pena. Uy. Sí, esto es como Mesina. Está un punt molt raro ahora. Mira corrent. Guau, qué raro, Guau, 8,5 de velocidad, de repente. Esto es el remolino. Mira. Uy, no, un uso, sí. Mira a la derecha. Alex, mira a la derecha. Rarísimo. Bueno, estamos terminando de cruzar Gibraltar. Yo voy a hacer como el patrón cuando cuento cosas. Ahí está Dani, que ya ha hecho, se ha barrado en la gasolinera, ha sacado y ha metido velas, ya sabe leer velocidad de corriente. Para mí el hito más grande a día de hoy, hasta la fecha, hasta el momento, ha sido repostar a 1,49 € en Gibraltar. Como buen catalán, la pela es la pela. Y estamos aquí, mira, vamos a Orejas de Burro, cruzando Gibraltar. Se mueve un poco, la verdad. A ver si os puedo enseñar. Aquí, ahí, el estrecho. Aquello es Tarifa ya. Y ahora no se ve, pero creo que Dani ha grabado las cosas raras que hace el mar de vez en cuando. Voy a agarrar, que me voy a pegar una leche. Tenemos ahí unos valientes que van ciñendo a rabiar. Y la verdad es que muy bien. Bastante corriente en contra, pero como tenemos 20 nudos de viento, vamos bien. Bueno, ahora hay solo un nudo. Aquí ves la diferencia. Esto es la corredera y esto es la velocidad de GPS. Y nada, aquí seguimos. Disfrutones. Vale, ya estamos terminando de cruzar el estrecho. Esto es la isla de las Palomas. Y vamos a pedirle al patrón que nos cuente cómo ha planificado el cruce, porque la verdad es que ha ido perfecto. Ha ido bien. Hemos ido un pelín tarde porque hemos empezado a tener esta última hora un poco de corriente en contra. De media a 1,5 nudos, 2 en contra. Hemos empezado bien porque se supone que hasta las 11 teníamos corriente a favor. Pero como la gasolinera no abría hasta las 9 y hemos decidido que valía la pena arriesgar esa última hora de corriente en contra a cambio de 150 € de ahorro,
pues hemos ido lo más rápido que hemos podido durante el primer tramo para ahora no tener que sufrir tanto con esta corriente en contra. Entonces, ¿qué podemos aprender de este primer cruce? Que planificar todo es lo más importante que existe, más que saber navegar, más que saber incluso cómo poner las velas. O sea, al final, lo más importante es leerte bien el parte, leer bien cómo van a venir las corrientes, a qué hora van a empezar a irte en contra, cuándo van a empezar a ir a favor. Todo esto es casi más importante que cualquier otra cosa, porque al final sí, tú puedes saber navegar mucho, pero si te encuentras con un maretón en contra, poco vas a poder hacer. Así que nada, esperamos aprender de ello y para las siguientes experiencias que nos sirva de ayuda a sufrir menos. Así que nada, hasta la próxima. Hemos cruzado el estrecho por primera vez. ¡Vamos! Cambio y corto. Y Daniela muriéndose. Daniela ha vomitado, para que lo vean todos los de YouTube. Siempre que vienes tú me sacas igual, que estoy mala y que voy a vomitar. ¿Pero ahora te encuentras mal, no? No, no estoy bien, tengo hambre. Cuéntanos cosas. Bueno, me está pillando un poco de migraña justamente hoy y que yo estaba nerviosa por el tema de las orcas, pero... Pero súper bien. ¡Penalti! Cosas que pasa el directo. Bien, porque no hemos tenido ninguna sorpresa con las orcas, o sea que perfecto. De momento, claro, pero bien, todo bien, contenta. Aprendiendo aún. Nano me está enseñando muchas cosas también. Se le da bien explicar. Así que, bueno, se nota que ya no estamos en el Mediterráneo, ¿eh? Aquí la gente abrigaditos. Ya te digo. Viento. Ahora el plan es llegar a Barbate. Sí, a Barbate, pero estamos viendo porque hace mucho viento y el viento que te pone en un lado no es el que te pone en el otro de la previsión y me pone que viene de sur y en sur no estamos resguardados. Entonces no sé qué hacer aún. Estoy pensando. Para siempre.